Buenas tardes si nos estás viendo desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Bienvenidos todos y todas a un nuevo webinar técnico. En el tratamiento de las aguas residuales, la gestión del impacto del olor es un desafío técnico, social y reputacional. Las quejas por olor de los vecinos que viven en la cercanía de nuestras instalaciones pueden deteriorar las relaciones y poner en riesgo la operativa diaria de la planta. Este webinar pretende ofrecer una guía clara y práctica para aplicar la norma UNE 77270, el estándar español que establece cómo gestionar de forma eficaz las quejas por olor. Abordaremos durante la sesión desde la recepción y análisis de las quejas hasta la respuesta técnica, comunicativa y preventiva gracias a la experiencia de NASApp, para lo cual contamos hoy con su cofundadora y CTO, Isabel Lucas, y su CMO, Marisol Esteban, que nos hablarán de dicha norma UNE y de la construcción de mapas de olor colaborativo mediante ciencia urbana para terminar, dándonos las claves prácticas para su cumplimiento. Tras su intervención dispondremos, como siempre, de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Y recordad que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y ya sin más dilación, doy paso a Marisol Esteban para que comience con su intervención. Adelante, Marisol, muy buenas tardes y es un placer tenerte con nosotros. Hola, José Miguel, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la introducción y por tenernos hoy con vosotros para poder explicar un poco más sobre NASAP y sobre la nueva norma UNE. Y también muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Como ha mencionado José Miguel, vamos a hacer primero una introducción breve de qué es NASAP, después mi compañera Isabel continuará con las claves prácticas y después pues, pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, ¿qué es NASAP? Pues NASAP es una plataforma tecnológica para la gestión de episodios de dolor. Actualmente el equipo está formado por 3 personas, por Isabel y por mí, que ya nos ha presentado José Miguel, y también por José Luis Gomariz, que es el CEO de NASAP, y por NAI, que es nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es NASAP? Como mencioné al inicio, NASAP es una plataforma tecnológica avanzada diseñada para gestionar, monitorizar y predecir episodios de dolor. NASAP nace bajo la necesidad de encontrar una solución a tiempo real que permitiera medir y analizar la molestia de la ciudadanía ante episodios de dolor. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? No? Que primero de todo, analizar la molestia es algo bastante complicado porque se trata de información y de datos que son subjetivos. Y después que el proceso que existía hasta ahora era pues, a través de pues, llamadas telefónicas o recoger información en formularios y dificultaba mucho su posterior análisis. Por este motivo, perdón, ¿qué lo pasa? Sí. Por este motivo nace NASAP, nuestra plataforma tecnológica que está compuesta por un software de gestión y por una aplicación gratuita. Nuestro software de gestión se nota a través de los reportes enviados por la ciudadanía y las estaciones meteorológicas en tiempo real, que junto a nuestro algoritmo patentado y al uso de inteligencia artificial permite obtener el mapa de olor real y contar con los datos necesarios para buscar el foco principal del episodio de olor. Además, NASAP no solo cuenta con la recogida de datos de estaciones meteorológicas, sino que también está diseñado para poder adaptarse con las tecnologías existentes. Y por otro lado, contamos con la aplicación gratuita, accesible para toda la ciudadanía y muy sencilla. Se trata de una app que se puede descargar tanto en iOS como en Android y solo se tiene que registrar la persona y en 3 sencillos pasos reportar un episodio de dolor que está viviendo en su municipio. Comentar que, bueno, que el registro aunque tienes que incluir tu nombre y tu email, que es totalmente anónimo, por lo tanto la plataforma solo recibe lo que son los datos del episodio que se está reportando. Entonces, para entender un poco mejor cómo sería el proceso completo, el primer paso sería que la ciudadanía reporta el aviso de dolor. A través de la aplicación se puede indicar el carácter de dolor, la geolocalización exacta, la intensidad, comentarios adicionales como fotos. NASAP recogería todos estos datos y los combinaría junto con las estaciones meteorológicas, los datos recogidos por estas estaciones, y en la plataforma se podrían ver en diferentes pantallas y gráficos de barras pues, los posibles motivos de ese episodio y pues, la zona que está sucediendo, el alcance, gracias a las trayectorias con las que cuentan.
Entonces, luego nuestros clientes tienen acceso a toda esta información en la aplicación, perdón, en la plataforma tecnológica en tiempo real o a través de informes que se pueden descargar, que se generan en 30 segundos, que pueden ser pues, informe semanal, del día, del mes, donde se recoge toda esta información que las diferentes pantallas se van pudiendo observar. Además, comentar que cuenta con algún apartado de predicción, que una vez has trabajado con un cliente durante varios meses y hay un histórico de episodios, este apartado lo que hace es que te avisa en las próximas 4 horas de la posibilidad de que haya un episodio de dolor, pudiendo así pues, facilitar que la empresa actúe de manera proactiva, ¿no? Y pudiendo o minimizarlo o que directamente no suceda este episodio. Aquí podemos observar, esta es una gráfica de uno de nuestros clientes, de la empresa Cator de Tarragona, que desde la implementación de la SAP, como podemos ver, han reducido hasta un 94% los episodios de dolor. Entonces, como hemos podido observar, los beneficios de aplicar la ciencia ciudadana en los proyectos pues, son claros, ¿no? Por un lado, contamos con monitorización en tiempo real y predicción de episodios de dolor, ofrecemos mayor transparencia y, por lo tanto, aumenta la aceptación social. Ya sabemos que, bueno, que generar episodios de dolor en los municipios en los que trabajamos pues, no es algo que esté bien visto. Permite la identificación precisa del origen, intensidad y evolución de las emisiones y complementa las estrategias de sostenibilidad de una empresa. A día de hoy contamos con más de 5.500 usuarios y usuarias y más de 55.000 registros. Hemos ganado premios como el premio BBVA a la innovación empresarial o el segundo premio Open Future de Telefónica y contamos actualmente con clientes como el Puerto de Tarragona, Suez o la MB de Barcelona. Además, tuvimos la oportunidad de formar parte del grupo de trabajo que desarrolla la nueva normativa UNE 77 y 270, en la que tuvimos la oportunidad de impulsar la redacción del segundo bloque de trabajo, concretamente el que habla sobre la metodología de trabajo, que está basado en nuestro sistema y que ahora es la siguiente parte de la presentación, en la que Isabel nos va a explicar detalladamente en qué consiste esta normativa y cómo se puede aplicar al sector de las aguas residuales. Entonces, Isabel. Pues buenas tardes, Isabel. Adelante, cuando quieras, comparte tu pantalla y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mientras se carga la pantalla, os quería, un segundo, a ver si aquí. Bueno, pues os quería agradecer a todos, ¿no? el estar aquí para escucharnos. Intentaré ser breve porque son presentaciones que a lo mejor tienen mucha información técnica y se pueden hacer un poco pesadas y a mí me gusta, pues estoy acostumbrada a presentarlos, ¿no? Más con face to face, ¿no? Y poder interactuar con vosotros, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo más rápido y menos pesado que pueda ser. Y luego al final, pues ya me preguntáis cualquier duda y ya repasamos cualquier parte, ¿no? Entonces, para que no se hiciera tan pesada, he cogido esta presentación, que es un proyecto que es justo el de Cator, que es el de aquí Tarragona. ¿Veis mi presentación? Sí, ¿no? Todavía no, todavía no. Tienes que vale, darle... perfecto. Ahora. A ver, ahora sí. Dame un segundo. Ahora sí. Estupendo, adelante, Isabel. Vale, perfecto. Bueno, pues he cogido este proyecto porque es como una historia que ha sido un caso de éxito que creo que es digno de admirar la implicación que ha tenido la empresa para poder reducir su impacto odorífero. Y entonces, como que es como una historia, he pensado que no se nos iba a hacer tan pesado y así vamos a aprender de la norma, es decir, gran parte de la metodología que nosotros hemos puesto en la norma, que es el cálculo del episodio de dolor, nace de este proyecto. Entonces, espera. Un segundo. Bueno, primero de todo, empezaremos, me focalizo en lo que es la norma. La norma, es que he pasado la página. La norma que yo voy a presentar hoy es construcción de mapas dolor curativos mediante ciencia ciudadana. Entonces, esta norma nace para dar respuesta al problema de las quejas de la ciudadanía. Es decir, todas aquellas actividades que puedan tener un grupo de vecinos que tengan problemas o que tengan presión de la administración, pues se le adhiere muy bien esta norma o, por ejemplo, también para poderlos evitar. A veces cuando tenemos que hacer una instalación nueva nos podemos avanzar aplicando esta norma y así intentamos o evaluamos que ya no lleguemos a esta situación.
Porque el problema es que cuando hablamos de episodios de malos olores, es decir, de contaminación, partimos de que es una percepción psicométrica. Es decir, hay ciudadanos que le puede molestar mucho el olor y hay otros que no. Pueden haber ciudadanos que viven muy cerca de la instalación y entonces solo por el hecho de vivir cerca de la instalación, que puede ser emisora de episodios de olor, pues ya va a tener una problemática. Esto, aparte, se nos extrapola a que cuando tenemos una problemática por episodios de malos olores, lo primero que va a pensar la ciudadanía es que nos estamos intoxicando, ¿no? Es decir, este olor me está matando. Eso genera mucha presión porque nosotros, el olfato humano, es que no lo veo bien aquí, porque el olfato humano, el problema que tiene es que nosotros somos capaces de identificar mezclas de compuestos, tenemos nuestro lindar de olfactometría está mucho por debajo del lindar de detección de los equipos químicos y entonces esto hace que muchas veces tengamos equipos en línea que no están detectando un olor, pero en cambio sí tenemos esta presión de la ciudadanía. Esto nos lleva a que la situación pues sea muy compleja, ¿no? Y nos encontramos actualmente en el 2025 en que no hay una regulación clara, que las tecnologías nos dicen, nos marcan unidades de olor, pero no nos están marcando realmente cuál es el impacto real que estamos teniendo a la ciudadanía. Como había comentado anteriormente, la percepción del riesgo de la salud, el ciudadano siempre va a pensar que se está intoxicando, y aparte es un problema existente a cualquier parte del mundo, ¿no? Y también es muy complejo de medir, es decir, podemos hacer muchas tecnologías complementarias, pero en cambio, por mucho que nosotros estamos midiendo y tengamos nosotros podemos tener un mapa de cuál es nuestra afectación, pero vamos a tener que, si hay un grupo de ciudadanos que les molesta, se nos van a poner a través de las redes sociales, van a ir a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ser escuchados. Entonces, la norma UNE 77270 es complementaria a las que tenemos actualmente, la que puede ser la 13.725, que se establece como emisiones de fuentes estacionarias, o por ejemplo la 16.841, que es en área ambiente. Como vimos que estas normativas eran estáticas y no nos daban una visión real, un grupo de personas técnicas dentro de la plataforma Amigo decidimos unirnos para normalizar y buscar una nueva normativa que tuviera en cuenta la percepción de la ciudadanía. Esta norma nació, justo nos pusimos a trabajar antes de que pasara el COVID. El haber tenido el COVID pues, nos ha ayudado muchísimo porque de alguna manera todas las tecnologías han ido avanzando y entonces esto nos ha permitido pues trabajar mejor online. Y lo que hicimos en esta norma, primero de todo, fue clasificar en 3 bloques cómo íbamos a trabajar la norma. Es decir, una cosa es la recepción de la queja, otra cosa es el análisis de los datos y la otra es cómo le vamos a dar plausibilidad. Principalmente, y en la que yo me voy a focalizar más, que es la que nosotros hemos participado más activa, ha sido cómo vamos a analizar. Es decir, todo este conjunto de datos, cómo se va a trabajar. Esta norma se publicó en el 2023, en junio, y hicimos una presentación en Tarragona, donde muchos de los que estáis aquí también participasteis, y también a otras empresas, pues aquí hay la representación, bueno, los que hemos estado participando activamente aquí, tenemos representantes de administración pública, empresa privada, empresas de servicios. Y ahora voy a entrar en la materia que es más dura, pero que intentaré explicar más finamente, que sería cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces nos vamos a Tarragona, que es el polígono petroquímico más grande del sur de Europa. Aquí tenemos empresas de petroquímicas, empresas químicas, depuradoras, incineradoras, empresas incineradoras de residuos, empresas de cualquier foco, ¿no? Y aquí en Alcover justamente tenemos una empresa que se dedica al reciclaje de aceite mineral que a tan solo 800 metros tenía un municipio. Este municipio está albergado para alrededor de unos 5.000 habitantes y en el año 98, estamos ya hablando de bastantes años, tuvimos una problemática donde de repente el alcalde de Alcover se le giró la población porque teníamos problemas de episodios de malos olores.
Entonces, era bastante complejo, ¿no? Abordar esta situación en este momento que no había ni internet, no había apenas el teléfono lo teníamos, el móvil empezaba a salir en ese momento, ¿no? Un grupo de vecinos, estaríamos hablando más de la mitad de la población, se rebela contra la administración pública y le exige una solución a la problemática del olor. Imaginaros, en los años 99, la tecnología que teníamos, ahí intentamos decir, bueno, vamos a medir muestras de aire y mediante cromatografía vamos a intentar determinar cuáles son aquellos compuestos que mayor están dando problemas de olor. En ese momento, por mucho que tuviéramos patrones, no llegábamos a correlacionar lo que era la queja con la molestia del olor. Entonces, lo que se hizo fue hacer un grupo de trabajo donde había el representante de la ciudadanía, el representante de la empresa, el representante de la administración pública y el técnico en materia de olor, que en este caso somos nosotros, que veníamos de la Universidad Rovira y Virgili en esa época. Lo que primero hicimos fue, vale, y esto que voy a contar ahora, a partir de ahora, ya es tal cual como se aplica, lo estamos aplicando también actualmente cumpliendo la normativa. Lo que hicimos fue, vamos a coger diferentes ciudadanos que sean representativos del territorio para poder monitorizar cuáles son aquellas zonas que mayor impacto podamos tener. Allí se hizo un grupo de 30 ciudadanos que nos iban a reportar cada vez que tuvieran una molestia de olor. Y esto fue lo que nos encontramos. En un año tuvimos más de 450 quejas. Imaginaros cómo se gestionaba esto, era muy complejo porque cuando empezamos a tener una queja aquí, ahora tenemos otra queja, ahora tenemos otra queja, ahora otra queja, pues la verdad es que era bastante difícil de poder dar una solución técnica a un listado de 400 quejas. Entonces dijimos, bueno, una cosa va a ser la queja individual, es decir, sabemos que los vecinos que están más cerca a la población se nos van a quejar. Pero lo que vamos a buscar es agrupar los datos y dar diferentes niveles de intensidades de estos registros para poderlos cuantificar numéricamente. Y entonces ahí dijimos, una cosa va a ser el registro individual y otra cosa muy distinta va a ser cuando nosotros tengamos un episodio de olor. Paralelamente dijimos, los ciudadanos tienen que estar formados o no tienen que estar formados, ¿no? Entonces pensamos, mira, vamos a informar a la ciudadanía de que hay este proyecto y cualquier persona que quiera participar en el proyecto se descarga NASAP y empieza a reportar. Decir que NASAP empezó en el 2012. En primer momento esto se hacía con papel y boli y con llamadas telefónicas a final del mes, pero el cambio grande fue el poner el tiempo real, ¿no? El poder tener esta información en tiempo real. Entonces, ¿qué hacíamos? Una cosa va a ser el registro individual, que mediante el número de registros individuales que tengamos, vamos a calcular estadísticamente qué va a ser un episodio para poderle dar representatividad. De eso sacamos, si nosotros hacemos grupos de ciudadanos formados, es decir, que conozcan la instalación, que puedan discrepar y que puedan informarnos de cuando hay un episodio, cuando huelan olor, sabemos que esto nos van a reportar. Y aparte, estos están puestos estratégicamente. Paralelamente le dijimos a cualquier ciudadano que quiera participar, se descarga NASAP y empieza a reportar. Aquí lo que vimos es que teníamos 36 usuarios que se habían descargado la aplicación. Estamos hablando entre el 2023 y el 2024. Estos datos son de aquí. Pero en esos momentos estaríamos alrededor de 15, 20 al principio del proyecto. Entonces lo que hicimos fue, vale, pues tenemos 36 usuarios. De estos 36 sabemos que el 50% son aquellos usuarios que nos van a reportar muy esporádicamente. Esto lo sacamos calcular ahí estadísticamente. Entre la media y el promedio hicimos la campana de Gauss y dijimos, vale, entonces sabemos que el 50% son aquellos que nos van a reportar estadísticamente, ahí puntualmente. Luego tenemos el 21% de los ciudadanos son aquellos que por su proximidad a la instalación nos van a reportar mañana, tarde y noche. Luego nos vamos a focalizar en aquellos que nos reporten realmente cuando tengamos un evento crítico, que se va a sumar al 50% restante que nos van a avisar si realmente el problema es muy grave. Entonces, pasamos de tener este mapa a tener esto de aquí, que es esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí nos dice, ¿veis?
que es donde sacamos luego una fórmula que os vamos a enseñar. Esta gráfica nos dice que podemos tener picos muy pequeños. Si veis aquí mi ratón, ¿vale? Veremos que aquí apenas hay días que no hay registro. Pero en cambio aquí si tenemos algunos días, tenemos unos picos, que estos picos nos están indicando algo. Entonces, clasificamos todos los registros de olor en diferentes niveles. A los que están en este tanto por ciento de aquí abajo, ¿vale? Los vamos a ignorar desde un primer momento. Todos aquellos registros que caigan aquí dentro, les vamos a llamar episodio medio. Los que caigan aquí adentro, episodio grave, y los que caigan aquí arriba van a ser un episodio crítico. De tal manera que nos podamos focalizar a estas acciones de aquí y así poder poner todos nuestros esfuerzos a la hora de hacer acciones de mejora a poder determinar qué ha pasado en estos picos de aquí arriba. De esta manera, cuando teníamos un episodio de dolor medio, ¿vale? Se activaba el jefe de planta. Cuando teníamos un grave, se activaba el director de la planta y cuando era crítico ya se activaba la administración y entonces ahí ya se tenían que tomar medidas. Con el episodio medio se hacía una ronda de control interna, con el grave se hacía una ronda de control externa. Lo que buscábamos era identificar lo que más molesta a la ciudadanía. Si nosotros identificábamos esto, sabíamos que llegaríamos a buen puerto. Paralelamente, como os había dicho, trabajábamos con un grupo que era el formado y el no formado. Y vimos que el que estaba formado era exactamente muy parecido a la hora que tenían de reportar con los que no estaban formados. Simplemente los que no estaban formados, había más gente, teníamos más representatividad. Los que estaban formados era un grupo menor, teníamos menor representatividad. De aquí sacábamos que cada vez que teníamos un episodio de olor, le damos plausibilidad. Entonces vamos a ver si el modelo de dispersión de masas de aire nos indica que puede haber pasado por delante de nuestra fuente para darle plausibilidad o no a nuestra actividad. De esta manera sacamos esta gráfica de aquí. Empezamos a identificar causa-efecto, pusimos todos nuestros esfuerzos en los episodios críticos y en los graves e identificar qué es lo que más podía molestar a la ciudadanía. De esta manera íbamos identificando causa-efecto, hacíamos inversiones más bien dirigidas, es decir, vamos a hacer este año, como hemos detectado que esto es lo que más molesta, vamos a mejorar esto hasta el punto de donde estamos actualmente, que hemos reducido en más de un 94% los registros de olor. Aparte y paralelamente, identificábamos que, es decir, cuando teníamos un episodio, un registro, el ciudadano nos decía cómo es el carácter dolor, es decir, nos focalizábamos en dar directamente el nombre de Cator, es decir, ya queríamos que nos recepcionaran y nos distinguieran si el olor venía de Cator o no lo venía, porque como es un olor muy característico, que es el aceite mineral, entonces ya queríamos que nos lo dijera. Paralelamente también les dijimos, oye, si es urbano o si es químico o es agrícola, también infórmanos, porque esto nos va a ayudar si tenemos suplementación de fuentes, es decir, si una fuente, las unidades de olor de esta fuente también nos pueden de alguna manera repercutir en las nuestras. Cuando era de tipología de olor Cator, también trabajábamos los subtipos, pero sabíamos que el subtipo, el ciudadano que no está formado e incluso el que estaba formado, era muy difícil que pudieran distinguir entre si era un asfalto o un aceite mineral quemado o era fresco. Entonces, esta como que la dispersión ya disminuíamos mucho en las unidades de olor, sabíamos que allí no nos iba a dar una referencia. Pero sí sabíamos que si nosotros trabajábamos la intensidad, si el episodio era muy intenso, de estos que son molestos, que pueden llegar a ser pesados, o a lo mejor era una ráfaga, era un olor que iba y venía muy rápido, sabíamos que esta información sí nos iba a dar valor. Al igual que si nos decía cómo era de agradable o desagradable el olor, porque, por ejemplo, a lo mejor hay algún tipo de fuentes que el olor es más desagradable y eso sí nos podía identificar si era de dónde podría haber venido este olor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la intensidad y el tono idónico, que es lo que nos reporta el usuario, sin ellos ser conscientes, les decíamos que fueran muy acurados en decirnos, solamente les decíamos, no es tan importante si vas a distinguir entre agua ácida, asfalto o agua mineral, pero sí dinos cómo es de intenso y cómo era de agradable. Con estos tips sacamos lo que era la matriz de molestia.
Y con la matriz de molestia, es decir, y le dábamos una puntuación, o le damos, porque actualmente para seguir la norma se le tiene que dar, ¿no? Le vamos a dar una intensidad, hay un valor a la intensidad y un valor al tono idónico. Con esto sacamos la matriz de molestia y ahí vamos a calcular el grado de molestia de este registro o de este episodio de dolor. Entonces, si nosotros teníamos en cuenta la evolución de lo que sería la molestia, no de los registros, vimos que no era igual que la que teníamos de intensidad. ¿Por qué? Porque podíamos tener episodios a lo mejor muy cortos pero muy molestos y entonces ahí se nos sumaba el grado de molestia. Eso nos ayudó mucho para sacar un semáforo y poder decir, vale, si yo estoy en zona verde voy a estar en buena situación, pero si estoy en zona amarilla o en zona naranja sé que en breve voy a salir a las noticias. Y entonces utilizamos como un mapa para saber dónde estamos. Es decir, no solo vamos a saber qué es lo que más, es decir, la ciencia ciudadana no solo nos va a decir hasta dónde estamos impactando, cuánto y cuándo estamos impactando, sino también nos va a alertar de dónde estamos, porque si impactamos mucho y tenemos mucha molestia, sabemos que vamos a acabar en las noticias. Entonces, eso era como un semáforo que teníamos como algo, o que tenemos igualmente hoy actualmente, muy, muy claro, ¿no? Porque nos va a indicar dónde estamos, porque la molestia hemos comprobado que es la suma de muchos episodios. Es decir, el ciudadano nos va a permitir que tengamos una queja esporádicamente, pero no nos va a permitir que tengamos una queja mañana, tarde y noche. Y entonces ahí es cuando vamos a las noticias. Trabajando de esta manera, hemos comprobado que podemos convivir la actividad industrial con la ciudadanía, ¿no? Y incluso aquí en Tarragona, que es una zona que tenemos un polígono petroquímico muy grande, pero paralelamente también tenemos una zona turística preciosa, como podría ser PortAventura, Salou, Cambrils, las playas de Tarragona, que realmente es muy bonito, ¿no? Entonces, lo que siempre me preguntan, vale, Isabel, esto que estáis haciendo, que es una empresa de reciclaje de aceite mineral, no es lo mismo que lo que tengo yo. ¿Esto es extrapolable a otras actividades? Pues nuestra respuesta es sí. Actualmente esta metodología no solo es decir, el trabajar, que es lo que nosotros hemos aportado a la norma, es el trabajar con episodios de olor, el tener en cuenta no la queja por queja, sino agrupar los datos para focalizar todos nuestros esfuerzos a lo que más puede molestar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, con un buen trabajo de estos datos hemos visto que realmente se puede llegar a hacer muchas cosas y sobre todo, ¿no? Pues ayudar a los técnicos a poder identificar, ¿no? Entonces, ¿se puede representar en otras actividades? Pues sí. Y aquí he puesto, nada, para que no se nos hiciera muy pesado, también 4 slides de que en este caso es un vertedero en Ibiza, todo y que también estamos en otras empresas que son de depuradoras, pero como que estos llevan más tiempo, creo que es importante el tener más datos. Entonces, este caso, por ejemplo, es un vertedero que tenemos una problemática bastante importante. Imaginaros Ibiza, donde hay estos chalets tan preciosos, bonitos, enfrente del mar, y nos encontramos que cuando llegan los turistas, ¿no? Llegas allí y dices, oh, qué vistas tan bonitas, pero detrás, ¿no? Nos encontramos que tenemos un vertedero. Y aquí, por ejemplo, en este caso, que tenemos 181 informadores, trabajando de esta manera, siempre vemos exactamente algo muy parecido. El 50% de los ciudadanos nos reportan muy puntualmente, en este caso estamos hablando que nos reportará menos de 6 registros al año, pero el 25% restante es aquel que nos reporta el 14% de todos los registros, los que están allí muy cerca de la actividad, ¿no? Y el 30% restante, que es el que está en medio, y nos vamos a focalizar. Con todo esto de aquí y poniendo otras gráficas, lo que hemos visto es que el primer año, con 91 usuarios, obtuvimos 72 episodios de olor. Y el segundo año, con 155 usuarios, es decir, pasamos de 91 a 155 usuarios. Pasamos a tener 23 episodios de olor. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó aquí es que solo el primer año la empresa ya hizo acciones de mejoras, ya identificó que también estaban en parte preparadas, pero pudimos ver cómo eran deficientes, ¿no? Entonces, el primer año nos focalizamos en identificar acciones de mejora.
acciones que ya estaban previstas también para mitigar los olores, incrementamos ciudadanos, por tanto, incrementamos representatividad, que es muy importante, es decir, no porque tengamos más ciudadanos vamos a tener más quejas, no, porque tengamos más ciudadanos vamos a tener más representatividad, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, allí vimos que en el 2022 pasamos, bueno, del 2022 reducimos un 15% los registros de olor solo en julio y en agosto un 8%, por tanto, en 2 años nos reducimos los episodios un 10%. ¿Qué es lo que también vimos? Que, por ejemplo, no porque tengamos más ciudadanos volveremos a tener más episodios, y aquí lo vemos claramente, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Rocallisa Golf tenemos 72 usuarios que generaron 146 episodios de olor. En cambio, en Canallonga tenemos 9 usuarios y no tuvimos ningún episodio de olor. O, por ejemplo, en Ses Planas pasamos de 12 usuarios a 3 episodios de olor. Entonces, no es proporcional y ahí nos indica perfectamente, ¿no?, que lo que tenemos es una representatividad de la molestia de olor. Con todo esto, pues lo mismo. En este caso, las instalaciones pues, trabajan de la misma manera que lo que había contado en Cator. Tienen diferentes niveles de actuación y por cada actuación hacen un protocolo. ¿Por qué es importante esto? Pues es muy importante porque no solo hay que hacer, hay que demostrar. Y de esta manera nosotros vamos a demostrar que vamos a hacer caso cada vez que los vecinos nos vayan a reportar y nos va a mejorar internamente porque al final lo que queremos es que toda la conciencia, es decir, que todos los trabajadores de las instalaciones estén concienciados en que la materia de olor es importante, que sabemos que hay veces que es muy difícil de controlar, pero hay veces que pueden haber errores humanos que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, el tener controles internos y externos cuando tengamos inicios de episodios de olor, nos puede ayudar a poder mitigar estos episodios y que no vayan a más. Nos puede ayudar a identificar que puede estar pasando algo, la ciudadanía nos está avisando, nosotros actuamos en tiempo real, ¿no? Que es lo que realmente en Cator ayudó muchísimo a poder, pues de alguna manera, mitigar identificar para luego mitigar. Como veis aquí, las rondas de controles, bueno, se hacen en diferentes puntos, nosotros los marcamos, eso no está dentro de la norma, pero nosotros siempre lo recomendamos, que es muy complementario y que va muy bien. Y otra cosa que también quería comentar, esta norma es complementaria a cualquier tecnología que estemos usando. Es decir, si tenemos sensores, perfecto, nos van a ayudar a poder correlacionar la queja con los sensores. Si tenemos modelos de dispersión, perfecto, vamos a poder validar estos modelos con lo que nos está diciendo la ciudadanía. Al final lo que buscamos es sumar diferentes metodologías para poder dar una mejor respuesta. Y destacar que, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos todas estas tecnologías, si no tenemos la validación de la ciencia ciudadana, es muy difícil que nosotros incluso internamente podamos ser conscientes de lo que está pasando en nuestro entorno, porque lo que comentábamos anteriormente, tenemos normativas, tenemos metodologías, pero lo que realmente nos interesa es poder decir, vale, todas las acciones que yo estoy haciendo para mitigar los olores, ¿funcionan o no funcionan? Y esto nos lo va a decir la ciudadanía, porque a veces nos focalizamos en hacer muchas acciones, pero las llamadas siempre vienen. También nos puede ayudar mucho, ¿no?, a que el ciudadano, por ejemplo, que cada día tiene una molestia, cuando de repente pasamos a tenerla 2 veces a la semana, nosotros ya hemos reducido. Pero para el ciudadano, como que ya no se acuerda que anteriormente lo teníamos cada día. Entonces, el poder tener este control de decir, es que tú no te das cuenta, pero realmente antes te quejabas cada día y ahora a lo mejor te estás quejando 2 días a la semana. Eso es muy importante tener esta información, porque es la clave, porque al final incluso es que a nosotros también nos pasa, perdemos el sentido, pero sabemos que esta mañana nos ha molestado muchísimo y el episodio ha durado mucho. Ya no nos acordábamos cómo era antes, pero sabemos que nos molesta, ¿no? Entonces, la plausibilidad que nos da la ciencia ciudadana es muy importante, pues, para poder ser complementario a todas estas herramientas, y es por eso, ¿no?, el que por eso hemos trabajado en que esta norma sea una cosa, la ciencia ciudadana se pueda normalizar.
Bueno, pues aquí destacaré un poco la parte de innovación, porque como comentaba mi compañera Marisol, hemos visto que el comportamiento de la ciudadanía al final es muy repetitivo y que de esta manera podemos sacar también no solo podernos avanzar con los modelos de sensores o otras tecnologías, sino la propia ciudadanía nos avanza cómo ellos reaccionan. Por ejemplo, en verano por las noches vamos a tener más molestia que en invierno por las noches. ¿Por qué? Porque tenemos las ventanas abiertas, ¿no? Pues este algoritmo puede aprender del comportamiento de la ciudadanía, cómo la ciudadanía actúa. Para la mente también es muy importante, ¿no?, correlacionar la plausibilidad de compuestos de sensores con los picos de registros que podemos tener. Y aquí sí que nosotros estamos también participando en proyectos públicos que estamos liderando en poder correlacionar cuantos más datos mejor. ¿Por qué? Porque identificar las fuentes es muy difícil y si tenemos equipos que aunque puedan a lo mejor medir un compuesto que sea el amoníaco o otro complementario, pero a lo mejor este compuesto es representativo de la masa de aire de contaminación, aunque a lo mejor no sea el que más nos pueda contaminar. Y ahí es donde vamos a entrar en un juego en poder identificar causa-efecto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería destacar es que esta norma, la PN 77-270, que he explicado muy rápido y así como con mucha pincelada porque no se haga muy pesado, es destacar que es una herramienta para que los técnicos que están comprometidos y quieran, o las empresas, y quieran mitigar y mejorar la relación con la ciudadanía, es muy importante y sobre todo aprovechar la base de esta queja para que nosotros sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Y analizarlo todo muy bien. Aquí 4 tips súper importante de lo que hemos aprendido con 20 años de estar trabajando, bueno, sí, casi un poco más y todo ya de 20 años, de trabajar al lado de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tips súper importantes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Pues los ciudadanos quieren ser escuchados. Si nosotros les damos una herramienta y les decimos, mira, quéjate a través de esta herramienta o quéjate a través de este formulario o algo, va a ser más efectivo que si te quejas en redes sociales, porque en redes sociales pues a lo mejor lo vemos o a lo mejor no lo vemos, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque entonces los ciudadanos me dicen, no, yo me quejo porque sé que me escuchan. O también menos es más. Cuantos más formularios largos, peor, porque se cansan. Es decir, tenemos que pedirles lo mínimo, porque al final ellos tienen una molestia. Cuanto les pedamos que si vamos a hacer formaciones, que si se vengan, que si ahora ponemos, que si ahora quitamos, que si ahora se mosquean. Ellos lo que quieren es no tener olores. Entonces tenemos que ser muy prácticos, formularios muy cortos y comunicación muy directa, ¿no? Transparencia y sin alarmismo. Hay que comunicar lo necesario, ni más ni menos. Mucha información sobrecarga, poca se echa de menos. Es decir, hay que tener muy claro la comunicación que hay con el ciudadano. Tampoco les podemos atabalar mucho, ¿no?, como se diría en catalán. Otra cosa, súper importante, ellos reportan, esperan, no cada día, pero de vez en cuando un poco de feedback. ¿Por qué? Porque si van tirando botellas al aire, ¿no?, entonces van a decir, sí, ya, pero yo reporto y aquí qué, ¿no? Entonces, esta comunicación, ¿no?, bidireccional es súper importante. Por parte de los técnicos, no podemos apagar todos los fuegos. Es decir, yo siempre se lo digo a todos los técnicos de las empresas que nos quieren, bueno, que quieren trabajar en temas de ciencia ciudadana o quieren aplicar la norma. Es decir, y que por eso nace el que nosotros siempre hemos trabajado en focalizar y sobre todo trabajar muy bien los datos, ¿no? Es decir, cada vez que tengamos una llamada, si tenemos que activar toda la instalación, no lo vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque es que genera mucho estrés, ¿no?, a toda la cadena de técnicos de la empresa, ¿no? WhatsApp. Los grupos de WhatsApp para recogida de quejas no funcionan. Y no funcionan y yo estuve en uno y salí volando. En el transcurso entre que una empresa me decía, no quiero poner NASAP, Isabel, porque me da miedo, porque se van tal, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Fue lo peor. ¿Por qué? Porque teníamos a un usuario que a lo mejor decía, huele, y el otro, ay, yo no lo sé, pero voy a mirar a ver si huele, es verdad, huele, ¿no? Entonces, como que esto se iba retroalimentando uno a otro, entonces evitar los grupos de WhatsApp. Es muy importante que la comunicación sea unidireccional, es decir,
el ciudadanos entre ellos, yo siempre lo digo, vamos a evaluar el grado de molestia vuestro, no vamos a evaluar cómo os comunicáis y cómo vamos multiplicando las quejas. Si tú reportas individualmente y nosotros evaluamos cómo te molesta a ti, no cómo le molesta al otro, vamos a evaluar cómo te molesta a ti. ¿Por qué? Porque si tú me sumas como todo y todos son episodios críticos, pues tampoco nos vamos a poder focalizar en lo importante, ¿no? A veces hay este miedo, ¿no? De decir, ¿y si lo abro a toda la ciudadanía? ¿No? Pues claro, va a ser peor. No, no va a ser peor, va a ser más representativo. Y poco a poco aquellos que vamos teniendo miedo, ¿no? Pues vamos viendo que realmente es verdad. Y, por ejemplo, por eso he puesto también el claro ejemplo de Ibiza, ¿no? Cuantos más ciudadanos tenemos, pues más representatividad tenemos. Y ya como último punto, ¿no? Es decir, muchas veces en estas reuniones de control decimos, no, y ahora vamos a tapar las balsas, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a poner expresores, y vamos a poner más catalizadores, o vamos a poner esta herramienta, ¿no? Y no funciona a veces, sí, a veces no funciona, ¿no? Por si nos equivocamos, pues los técnicos de las empresas no pasa nada. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en este sentido es muy empática y lo hemos comprobado. Ellos lo que quieren es que ellos quieren saber que vosotros, que nosotros estamos allí y que vamos y que lo estamos controlando para poderlo mitigar. Es decir, que vamos a estar a la mano de la ciudadanía y que no es un problema que vamos a obviar, ¿no? Entonces, cuando nosotros juntamos estos tips, todo fluye muy bien. Lógicamente, con el tiempo tienen que ir viendo mejora. Lo que no podemos hacer es ir a más. Y sé que hay veces que hay instalaciones que es muy difícil, ¿no? Porque son inversiones caras, es muy complejo. Pero bueno, se explica, se entiende, miramos cómo estamos ahora, miramos cómo estamos después y todas estas cosas poco a poco pues van funcionando, ¿no? Y bueno, aquí se me ha roto. Ah, bueno, sí, tenemos aquí los teléfonos. Bueno, el QR por si nos queréis contactar. Y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado, ¿no? Que al final son cosas muy pesadas que explicar así, pues a veces no se acaban de entender, pero bueno, estamos aquí pues para resolver cualquier duda que podáis tener. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias por hacerlo tan ameno. La verdad que ha sido muy, muy ameno, incluso divertido, porque se ha entendido perfectamente. Gracias por habernos aclarado ambas la norma y por presentarnos NASAP, que como hemos podido ver es una tecnología bastante disruptiva. Recordad que ya nos podéis ir dejando vuestras consultas y vuestras dudas en la pestaña de preguntas y en unos minutitos pasaremos a ir respondiéndolas. Yo quería, Isabel y Marisol, antes de comenzar con la ronda de preguntas, que nos comentaras un poco cómo es la implantación de lo que es la tecnología o cómo sería en una estación depuradora, de forma breve. Imagínate que una empresa os contrata el servicio o tiene un problema de queja. ¿Cómo se llevaría a cabo desde el primer momento todo el proceso de implantación? ¿Contesto yo? Sí, ¿no? Estoy abierta, sí. Pues bueno, como había comentado en la presentación, es muy fácil porque al final lo que nosotros vamos a hacer es analizar los datos. Entonces, cuando alguien quiere iniciar este tipo de proyectos, lo que se hace es decir, se explica a la ciudadanía que ahora la recepción de las quejas de olor se van bueno, en nuestro caso, ¿no? Es a través de la aplicación NASAP. Y la ciudadanía lo toma muy bien, ¿no? Es decir, ahora lo que más que nada lo que hay que hacer es informar a la ciudadanía de que está esta herramienta como para poder pasar. Lógicamente, si hay gente que no tiene la aplicación y lo quiere hacer a través de formularios o a través de llamadas, ya buscamos la manera también de poder interactuar con esta entrada. La configuración por nuestra parte es muy fácil. Con cuatro tips con la empresa, pues se puede llegar a hacer rápidamente y en menos de una semana estaría el proyecto funcionando. En una semana. Y normalmente, ¿quién sería vosotros quien os contrata? ¿El propio ayuntamiento? ¿El operador de la estación depuradora? ¿Quién sería el...? Es que, claro, depende. Si nos contrata el ayuntamiento, lo que podemos hacer es un mapa de cuál es la situación del municipio, ¿no? Y ver cuáles son aquellas zonas que pudieran tener más afectación. Si nos contrata la empresa, lo que vamos a ver lo que vamos a hacer es trabajar mano a mano
para poder identificar cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo a la ciudadanía, si hay otras fuentes que también nos pueden afectar, que no somos nosotros, porque hay veces que los olores se suman y que nuestro olor antes no molestaba y de repente molesta porque puede haber otra actividad que genera también olor y potencia la nuestra, ¿no? Que también nos hemos encontrado casos así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañar a la empresa para poder identificar qué es lo que pasa y cuál es la situación que nosotros estamos teniendo, ¿no? en la ciudadanía. Estupendo, pues si os parece, pasamos a la ronda de preguntas. Rodrigo Rosales nos comenta que si podéis explicar nuevamente la diferencia entre registro y episodio de olor. Dice, además, si se puede señalar si este análisis de registro y episodios es por cada usuario que registra un evento por olor o es análisis de comportamiento de todos los usuarios. Vale, espera aquí un segundo que lo pongo. Así. Y si queréis vosotros, para facilitar también la labor, abrís la pestaña de preguntas y aunque yo os las vaya comentando, pero la tenéis ahí más a mano. Vale. Bueno, ahora lo veis, ¿no? Entonces, el que hicimos en ese momento es una queja individual, para nosotros es el registro. Entonces, es una queja, un registro. Entonces, ahí se recogen queja por queja. El tener toda la suma de queja nos ayuda a identificar qué es el episodio de olor. El episodio de olor se calcula con esta fórmula de aquí, que nosotros cuando íbamos trabajando lo íbamos adaptando pues como, bueno, pues más o menos como lo íbamos haciendo en todos los proyectos. Al ponerlo en la norma, ahí sí que nos obliga un poco, ¿no?, a poder estandarizar esta fórmula, que realmente pues no nos costó mucho. ¿Por qué? Porque se repite mucho, sea una instalación, un vertedero, una depuradora, una empresa química o un puerto. Al final, los olores son muy parecidos. Cómo molesta el olor es muy parecido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, teniendo en cuenta todos los registros que tenemos acumulados en un año, dividido por los días, de ahí sacamos cómo es la muestra, teniendo el control de la muestra. Es muy importante saber si nosotros tenemos una muestra pequeña. Una muestra, me refiero, un grupo de ciudadanos pequeño o muy grande participando. Acabamos de ajustar la fórmula si el ciudadano es muy activo o es poco activo. De esta manera, ¿vale?, que es una cosa que ya entraríamos en detalle y lo explicaría mejor, ¿vale?, pero al final es esta fórmula que está puesta incluso en la norma, la podéis comprar y ahí lo vais a ver y está súper bien explicado. Con esto lo que sacamos es cuántas quejas de una persona individual vamos a necesitar para que se inicie el episodio de olor. Cuando tenemos un vecino que durante el episodio de olor se queja 3 veces, lo que vamos a hacer es coger la hora de inicio inicial, lo vamos a tener en cuenta para contar el inicio o el final del episodio, y vamos a coger cómo ha sido para el registro con más molestia, pero solo se va a contabilizar una queja, porque lo que buscamos es el grado de participación de la ciudadanía. ¿Cuántos ciudadanos hemos impactado? Entonces, la suma de todos los ciudadanos es lo que nos va a activar o no un episodio de olor. Como que entre ellos no se comunican, ¿vale? Entonces es muy fácil de poderlo calcular, porque entre ellos incluso muchas veces ni se conocen. En ciudades grandes ni se conocen. Y cuando son grupos más pequeños, que a lo mejor sí se pueden conocer, ahí sí inserimos muchísimo que eso tiene que ser una información individual. Y la verdad es que de todas las áreas de estudio que tenemos muchísimas, no hemos detectado ninguna diferencia entre ellas. No sé si le he respondido bien. Yo creo que queda claro, Isabel. Sigo con otra pregunta que nos hace Valesca, que nos dice que ¿cómo sabéis qué categorías de olor colocar? ¿Cómo se identifica cada distinto olor? Perdona, no entiendo la pregunta. ¿Puedes repetir? Es que no te he escuchado ¿Cómo bien, sabéis perdona. qué categorías de olor? Caracteres de olor, vale. Normalmente esto lo hacemos mano a mano con los técnicos de la empresa. Lo que buscamos es decir, ¿cuántas fuentes tenemos de olor en esta área de estudio? Por ejemplo, si tenemos una depuradora, si tenemos una industria química, si tenemos una empresa, pues un vertedero. Es decir, vamos a mirar el mapa de olores de nuestra área de estudio.
con las diferentes fuentes, en cada una de estas fuentes vamos a caracterizar los diferentes caracteres de olores de ellos, ¿vale? Entonces vamos a decir, tú en tus instalaciones, ¿qué procesos tienes? Vale, este proceso ¿puede provocar olor? Sí o no. Si lo puede provocar, ¿qué tipo de olor sería? Y entonces, una vez lo tenemos identificado, pues luego buscamos algo que se pueda parecer. Por ejemplo, aquí en Tarragona, en la industria química, pues, por ejemplo, podemos tener emisiones de azufre. Este olor es muy parecido al polvo. Entonces nosotros vamos a poner en ASAP olor a polvo, a Claro. pólvora, perdón, a pólvora. Y entonces, entre paréntesis, azufre. Perfecto, Cristina, tenemos bastantes preguntas, con lo cual te voy a ir preguntando, os las voy a ir Vale. lanzando y tanto una como otra me vais contestando. Cristina Hernández nos dice si se identifican de la misma manera todas las instalaciones generadoras de olor, por ejemplo, entre gestor de residuos y estaciones de aguas residuales o granjas. Es decir, ¿todas se identifican de la misma forma? Nosotros intentamos siempre poner las diferentes grupos generales, es decir, una granja, la olor es normal, el ciudadano puede, no siempre pasa, pero puede distinguir entre si es una granja o es una depuradora. Entonces ahí intentamos jugar un poco. Si vemos que son capaces de distinguir, los ponemos por separados. Si no, a lo mejor lo vamos a englobar dentro de industrial. Y luego nosotros vamos a trabajar intensamente con los modelos de dispersión de masas de aire para poder identificar si proviene de un foco o otro. Si es posible, lo intentamos separar. Si no es posible, luego nosotros ya hacemos un trabajo interno. Perfecto. Cristina nos preguntaba también, ¿y si la graduación se realiza en función de los condicionantes o valores definidos en las autorizaciones ambientales que le correspondan? No entiendo. También se podría hacer perfectamente. Sí, yo creo que sí. Entiendo la pregunta y sí, se podría hacer perfectamente. Es decir, al final nos podemos adaptar a cada una de las situaciones explícitas. Es muy fácil, aunque nos pueda parecer complicado, es muy fácil adaptarnos a todas las partes. Valne nos hace varias preguntas, nos dice uno, ¿esta norma obliga a las empresas a montar, se refiere a la norma 1, esta norma obliga a las empresas a montar los sensores y subirlos a plataformas tecnológicas para acceder a ellas o cómo funciona? No, eso lo he contado yo como una innovación nuestra que nos puede ayudar. La norma lo que nos dice es cómo debemos trabajar para dar cumplimiento a esta normativa, que nos guía cómo gestionar con buenas prácticas la recepción de las quejas para que se puedan analizar bien, pero no obliga a esto. Lo de los sensores, en sensores químicos, de análisis químico, nos ayudará a identificar fuentes. Siempre, es decir, cualquier tecnología complementaria que podamos hacer, pues perfecto. Valne nos decía también que cómo diferenciáis si los olores son de material particulado, PM2.5 o mezclas orgánicas. A ver, nosotros, es decir, nuestra base es el olor. El material particulado, si huele, es porque tendrá algún compuesto odorante que se le haya unido a la partícula o que la partícula sea grande, pero normalmente estamos hablando de compuestos de bajo peso molecular los que nos molestan. Entonces, nosotros con el olfato humano vamos a identificar la molestia del olfato para poder ya trabajar con PM10 y con otros compuestos. Si utilizamos sensores, nos va a ir fenomenal para poder complementar la queja del ciudadano e identificar si huele o no huele estos picos que podamos encontrar en los sensores. Perfecto. Ya para terminar con Valnes, nos decía también que si hay link especializados para que el ciudadano se conecte y coloque las PQRS. ¿Cómo? No sé a qué se refiere. ¿Hay link especializado para que el ciudadano se conecte y coloque las PQRs? Es que aquí en España no lo he escuchado nunca, lo de plan. La PQR, la verdad es que... Voy a aclararlo a través del foro, ¿vale? Sí, nos puedes dar un poco más, a lo mejor esto es de Latinoamérica, ¿no? Yo he visto antes también una pregunta de si trabajamos en Latinoamérica. Sí. Diego Fuela nos preguntaba si habéis catalogado un rango de área de influencia para los diferentes tipos de industria.
Sí, sí lo tenemos, sí, porque hay un avantproyecto de ley que se publicó en Cataluña que nos dice cómo pueden ser de molestas en unidades de olor las diferentes actividades. De todas formas, nosotros podemos tener información, pero siempre le vamos a dar plausibilidad, ¿no? Una cosa es lo que nosotros creemos y la otra cosa, qué es lo que nos dice la ciudadanía, ¿no? Claro. Pero sí, no, esto está. Hablando de la ciudadanía, Álvaro Jesús nos dice, si bien la metodología se basa en la información de los ciudadanos, ¿no se ha tomado en consideración la comparación de los resultados de las quejas con el movimiento de la columna de aire en el momento de las quejas? Se puede contrastar, sí. Si tenemos la información en tiempo real o nos la pasan después, se podría contrastar, sí. Toda la información complementaria a la queja siempre se puede mirar. Perfecto, pues continúo con Juan Pablo. Isabel nos pregunta, en una zona rural, a 1 kilómetro de una ciudad con múltiples emisiones potenciales de olores molestos, como son plantas de rendering, planteles de cerdos, plantas de compostaje abiertas, plantas de pirólisis, neumáticos, etcétera, ¿NASA permitiría discriminar cuál es el principal responsable de un episodio de olores molestos? NASA nos va a decir, la ciudadanía podrán distinguir entre las tipologías de olores y luego le daríamos plausibilidad a las diferentes fuentes con modelos. Si a más pudiéramos tener sensores, ya sería genial. Perfecto. Voy con Fernando Andrés, que nos dice, ¿podríais poner algunos ejemplos concretos de actuaciones de mitigación que hayan realizado las empresas como consecuencia de la información procedente de la ciencia ciudadana? Sí, cada una, claro, tenemos que pensar que cada empresa tiene sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en Cator se tuvo muy en cuenta a la hora de abrir tuberías, como que el aceite mineral caliente era muy volátil. Antes se hacía plenamente, pues allí una de las cosas que bajemos muchísimo las quejas fue cuando se hacían aberturas de líneas, tenerlo controlado, ¿no? El poder añadir a catalizadores en ambiente para poder mitigar los olores cuando hemos tenido el algoritmo entrenado. Sobre todo, la limpieza. La limpieza ha sido crucial. El cerrar instalaciones también, tratarlas. Claro, es que cada uno ha hecho diferentes cosas, ¿no? Pero sí, lógicamente hay muchas claves que han ido bien y hay muchas empresas que también ofrecen servicios para poder realizar, ¿no? Acciones de mejora. Pues Sonia nos preguntaba si educáis a los ciudadanos que intervienen en esta ciencia ciudadana en cuanto a la detección de tipologías de olores para que puedan determinar el tipo de olor que detectan en cada momento. Nuestra experiencia nos dice que educarlos se puede hacer, pero no va a ser la solución. Es decir, como he puesto antes, no sé si estoy compartiendo o no, ¿no? No, ahora no. Bueno, he puesto en la gráfica, hay una gráfica que se ve muy claro en que cómo es las quejas del grupo abierto o las quejas del grupo cerrado. Es decir, el grupo abierto es el que no está formado y el que sí está entrenado, ¿no? Lo hemos comparado y hemos visto que cuando hay olor lo detectan los dos por igual. Entonces, nuestra experiencia nos dice que al ciudadano que sufre contaminación por episodios de malos olores, cuanto menos les molestemos, mejor. Hay que darles soluciones. Estupendo. Joselín nos pregunta, Isabel, si tenéis casos de uso o aplicación en Latinoamérica. Y Diego, Sí. aprovecho también, nos dice si la app está disponible a nivel de países latinoamericanos. Sí, totalmente, sí. Estamos estamos trabajando con empresas también en Latinoamérica. Pues como sabes y como te decía antes de arrancar la webinar esta tarde, pues realmente tenemos bastantes seguidores desde América Latina, con lo cual les vendrá fenomenal esta información. Continúo, Mario Zayas nos dice que cómo recomendáis que se informe sobre esta aplicación en los países, por ejemplo, como El Salvador. ¿Se debería hacer a nivel gubernamental? ¿Cómo lo recomendáis compartir? A ver, lo ideal, claro, si gubernamentalmente tuvieran esta información, pues la propia administración podría ir a las áreas donde se detecte que mayor molestia por olor hay. Entonces, esto sería ideal.
pero no sé hasta qué punto, ¿no?, la administración está por la labor. Nosotros, lógicamente, NASAP es tan versátil, actualmente ya llevamos muchos años trabajando en este software, entonces es muy fácil aplicarlo, y si no, también se puede trabajar, por ejemplo, aquí en Tarragona, en el polígono petroquímico, quien tiene la aplicación es el conjunto de empresas, y entonces esto ha hecho Claro. que todo se gestione conjuntamente o, por ejemplo, individualmente. Se puede hacer en grupos, individualmente o gubernamentalmente. No habría ningún problema para poderlo aplicar. También, Siempre Federico, tenemos que pensar que al final quien recibe la información va a poder actuar en base a cómo puedan actuar, ¿no? Si es la administración o si es el director de una planta. Federico nos preguntaba también que para clientes de fuera de España, por ejemplo, un gobierno, ¿dónde se almacenan los datos de las quejas? ¿Y a qué Los información datos, accede el cliente? Nos pregunta él. sí, ahí hay dos cosas. Nosotros lo podemos almacenar en España o si ellos quisieran, nosotros lo almacenaríamos en una nube suya. No habría problema para eso tampoco. Es decir, no nos lo han pedido nunca, pero se podría hacer. Si es un requisito legal, pues se adaptaría. Se adapta. Pablo Briones nos dice que ¿por qué la matriz de la molestia de olor va de -5 a +5? ¿No tendría más sentido de 0 a 5? Dice, ¿se ha quejado alguien de emisiones por buen olor? Bueno, mira, esto es la única modificación que nosotros hicimos en NASAP, que llevábamos trabajando ya con este proyecto así como tantos años, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento yo trabajaba con la intensidad y ahí le daba el valor entre 1 y 5, ¿no? De la intensidad, cómo era de molesto. Para mí el grado de molestia era eso. Al trabajar en la norma, ¿no?, allí adaptamos directrices alemanas que ellos sí trabajaban mucho el tono idónico. Y entonces no me tuvo más remedio que incluirlo, ¿no? Y ahí sí me acuerdo que yo les decía a mis compañeros de la norma, pero es que si yo les digo a mis ciudadanos que tenemos vertederos, ¿no?, que en Latinoamérica se llama rellenos sanitarios, si tenemos rellenos sanitarios, depuradoras, olores, la petroquímica, que hay partes que huelen muy mal, les digo, ¿cómo es de agradable el olor? Me van a tirar el móvil por la cabeza, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que nos ha ayudado mucho por lo que he comentado en la presentación. El parámetro del tono idónico va de -4 a +4, ¿no? Y va desde extremadamente agradable a desagradable. Sí. Y ahí es donde me lo dijeron y lo entendí. Por ejemplo, el caso de ejemplo del azufre, que es un compuesto odorante que proviene de industria química, a mí me gusta mucho ese olor, es agradable. Entonces, yo a veces a lo mejor no la puedo identificar bien porque mi olfato no es suficientemente fino para identificar si es azufre o no, pero me dice que es agradable. Eso nos puede ayudar también a identificar posibles fuentes. ¿Por qué? Porque la mejor la olor está más de pólvora, no es tan desagradable como el del lixiviado de la basura de la depuradora. Y ahí es un poco donde juega el tono idónico, pues que funciona muy bien. Pero bueno, podríamos hablar mucho sobre este tema. Bueno, Isabel. Mario nos dice que si para resolver estos problemas de olores debe haber una empresa que se especialice en la resolución de estos inconvenientes. A ver, no está en una empresa, yo creo que al final es un trabajo en equipo. Es decir, si hay el técnico experto en materia de olor que sabe pues, trabajar y interpretar los datos de la ciudadanía y luego los propios técnicos de la empresa también se ponen, ¿no?, y intentan identificar causa-efecto, pues es un trabajo en equipo. Que tenemos que hacer pues, para poder, ¿no?, orientarnos. Luego sí que hay muchas empresas de servicio que nos pueden ayudar también a darnos tecnología pues, para poder mejorar nuestros procesos internos. Claro. Continúo, José Lin nos pregunta, para industrias de rendering y granjas, ¿cuál es el área de influencia aproximado? A ver, aproximadamente las granjas podríamos estar, no lo sé, estoy así hablando un poco ahora de memoria porque no mido las distancias, pero a lo mejor estaríamos en un área de actuación de 3-4 kilómetros. No sé, lo tendría que mirar. Nosotros cuando hacemos esto, lo que hacemos es ponemos un poco más de área de estudio y luego buscamos ciudadanos que quieran, que les decimos, oye, ¿por qué no te descargas NASAP y nos dices más o menos cómo está esta zona, ¿no? Y entonces ahí vemos hasta dónde llega, porque hay ciudadanos que nos dicen que aquí no huele.
Y entonces ahí ya sabemos que hay un ciudadano que tiene NASAP, pero que no nos reporta porque no llega hasta el olor. Al final, quien nos va a decir mejor que cualquier modelo cómo está el olor van a ser los propios ciudadanos. Efectivamente. Jesús Varela nos dice si habéis relacionado las concentraciones de olor en EUE por metro cúbico con niveles específicos de molestia ciudadana. Sí, CISA ha intentado correlacionar y lo tenemos también muy trabajado con las unidades de olor y vemos, bueno, pues los diferentes lindares de olor, incluso la intensidad va de 1 a 5, ¿no? Donde 0 es unidad de olor 0, 2 es cuando empezamos a identificar, ¿no? Qué podría ser el olor y 5, ¿no? Pues cuando tenemos claramente la identificación del olor, ¿no? Sí se ha correlacionado, incluso los parámetros de medida de intensidades están alineados a las unidades de olor. Perfecto. Y que, como no hay un equipo, no se puede correlacionar directamente, lo hemos supuesto. Claro. Mauro nos decía desde Ibague, Colombia, dice, ¿las quejas quedaron determinadas con las condiciones ambientales del momento de la queja? Es decir, velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa del aire, como las condiciones de operación de la planta, como flujo o problemas de operación. Lo primero que has dicho, ¿las quejas quedaron? ¿Las quejas quedaron determinadas con las condiciones ambientales del momento de la queja? Nosotros cuando recogemos la queja sí tenemos en cuenta toda la información de las estaciones meteorológicas que luego nos ayuda a poder darle plausibilidad a la queja, ¿no? Es decir, pero no trabajamos queja individual, que se puede trabajar, sí. Y incluso en Latinoamérica lo hemos presentado en la administración, a las propias administraciones esta norma y están bastante alineados y puede ser que también se cambie la recogida de la queja individual por la agrupación de quejas en un futuro. Y lógicamente se tiene en cuenta la meteorología porque la meteorología nos va a dar claves si hay inversión térmica, para dónde venía el viento, qué puede haber pasado, es clave a la hora de tenerlo, tanto para la queja individual como para el conjunto de datos agrupados. Mercedes Isabel nos dice que cómo se contacta con los ciudadanos para que estos pues, participen en la aplicación. ¿Es la empresa, el ayuntamiento? Nosotros desde NASAP orientamos al cliente, ¿no? A la hora de la gestión de la queja. Lógicamente se llega con el grupo de acción se llega a un acuerdo, ¿no? Y cómo se va a hacer esta notificación a la ciudadanía. Normalmente hay un representante de la ciudadanía que valida toda esta información y toda esta ¿no? Cómo se va a comunicar. Lógicamente nosotros desde NASAP sí que enviamos push, es como si fuera un WhatsApp, pero que se te llega a la aplicación y ahí te dice que has recibido una notificación. Pero sí que las notificaciones intentamos que todo quede validado por el representante de vecinos que luego comunica y se informa cómo va a ser la comunicación. Perfecto, pues ya estamos entrando en las últimas preguntas. Sonia nos preguntaba antes sobre si se educaba a la población y demás. Nos dice ahora que entonces, ¿cómo reconoce la población un olor a químico, a aguas residuales, a neumáticos quemados, a disolventes, etcétera, para que puedan de forma fehaciente reportar esta información? Normalmente, cuando se inicia un proyecto, se reúne a la ciudadanía en una sala y se informa. Pero tenemos que pensar que a lo largo del tiempo van a sumarse más ciudadanos y no podemos estar a lo mejor cada 2 semanas haciendo reuniones. Lo que se intenta es informar de cómo se va a trabajar. Claro. Y ya por nosotros, normalmente somos capaces de identificar entre un neumático quemado o si huele a flores, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner muy fácil las tipologías de olor para que el ciudadano lo pueda interpretar. Claro, lo más rápido posible, claro. Claro. Ya para terminar, Joselín nos pregunta que para las estaciones de monitoreo, ¿qué parámetros son los que se miden? Para las estaciones de monitoreo de calidad de aire, de meteorología. No, entiendo que será del olor, ¿no? Para las estaciones de monitoreo de calidad del aire, porque no me indica... La pregunta es, ¿qué parámetros?
¿Qué parámetros? Bueno, en temas de meteorológico, lo más importante va a ser la temperatura, dirección del viento, velocidad, humedad y presión. Esto es clave, ¿no? Bueno, sobre todo dirección del viento y temperatura. Esto es primero. Luego la humedad y todo lo demás nos va a dar más información para poder identificar el episodio. Pero si miramos temas de calidad de aire, van a ser aquellos parámetros que puedan tener relación con nuestros procesos. Sí, se refería a monitoreo del olor, me comenta Joselín, efectivamente. Monitoreo del olor depende de la concentración que nos vaya a dar este monitoreo. ¿Sabes si nos va a dar unidades de olor o nos va a dar una señal o nos va a dar una concentración? No lo sé, depende. Para nosotros, lógicamente, luego lo vamos a adaptar. Si trabajaran con nosotros o con cualquier otra empresa, lógicamente lo que hacemos es adaptar a la información que tenemos. Estupendo. Pues ya para finalizar, ya tenemos prácticamente todas las preguntas resueltas y contestadas, Isabel, Marisol. ¿Nos podéis adelantar algo de alguna referencia en cuanto a tratamiento de aguas residuales o de alguna planta en la que estéis trabajando? Bueno, estamos ahora empezando también a trabajar con plantas residuales. Sabemos que es difícil, pero apostamos a que cuando tenemos la información muy bien estructurada, los retos nos gustan y por eso creemos que poner otras tecnologías que sean complementarias pues siempre va a dar validez a la información. Pero para nosotros es clave, muy clave, cerrar el ciclo con la queja del ciudadano, porque el ciudadano es el que nos va a decir realmente si estamos bien o no estamos mal. Porque a lo mejor podemos tener mucho olor y podemos tener muchas actividades y muchos parámetros, pero si allí no vive nadie, nadie se va a quejar y no va a pasar nada. Entonces, para nosotros es muy importante tener esta información, partir de la queja y luego tiramos para atrás, que hay muchísima tecnología actualmente disponible, no como cuando empezamos nosotros había muy poquito, pero ahora mismo hay muchísima tecnología y y que se pueden activar muchos procesos de mejora y entonces realmente se puede trabajar y ya con lo que hemos estado haciendo pues vemos que sí, que hay campo para mejorar. Estupendo, pues ahí lo dejamos, Isabel, Marisol. Yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes a la webinar de hoy, tanto aquellos que habéis estado en directo como los que lo veréis en diferido en las próximas horas y próximos días. Y habéis sido, una vez más, pues casi 450 los inscritos, tanto de España como de América Latina. Gracias a Isabel y a Marisol por compartir todo su conocimiento y toda su experiencia sobre gestión de olores. Y gracias a la empresa NASAP por patrocinar este espacio y por ser una herramienta disruptiva que yo creo que en los próximos años y en los próximos meses se va a hablar mucho de ella. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto y mientras tanto nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde y como decía Isabel, Marisol, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, adiós. Gracias.